El mundo se acabó 1000 veces y esto es lo que aprendí. Realmente aquí voy a hablarles de optimismo basado en evidencia, como una forma de rediseñar y de repensar nuestra vida y el futuro. Y empiezo por decirles que a pesar de lo que les voy a contar, yo tuve una infancia feliz. Y como pueden ver en esta foto, pues lo mío es el estilo, el cruzado de pies. Y sigue siendo el estilo hoy en día todavía. Y realmente, como les decía, cuando yo era pequeño el mundo se acabó para mí 1000 veces, como 1000 apocalipsis personales. Y empiezo por darles un poco de contexto. Este es mi papá, doctor Octavio Mesa Ríos, en los años 70. Él fue profesor de bioquímica de una universidad pública importante, Medellín. Y en los 70 y los 80 las universidades públicas se volvieron, digamos, el campo político-militar de las guerrillas de izquierda que buscaban tomarse el país como ocurrió en Cuba 25 años atrás. Y esa era, digamos, parte de la Guerra Fría que pasaba en el patio de atrás de Estados Unidos. Y mi papá, pues llegaba a la mesa de la casa para contarles estas conversaciones que me permitieron vivir y navegar desde la incertidumbre y hablar del fin del mundo. Entonces él llegaba a la mesa y decía, muchachos, hoy hablé con un estudiante, el estudiante de la guerrilla, en un mes se toman el país. Lo más seguro es que nos maten a todos. ¿Qué quieren que hagamos? Entonces había silencio en la mesa. Mi hermana, que era 2 años mayor que yo la miraba y tenía los mismos ojos de terror que yo. Mi mamá sentía, mi hermana se iba para la pieza, a mí se me quitaba el apetito y yo, la verdad, pensaba, influenciado por las películas de los 70 y los 80, voy a morir virgen. Este no soy yo, pero así me imaginaba que iba a estar yo. Esta es una foto del 9 de abril y así me imaginaba yo, digamos, lo que iba a pasar. Este era yo en mi mente en 1978. Después mi papá llegaba al mes y, digamos, el tema no se moría, volvía a la mesa y decía, hoy hablé con el estudiante y ya somos amigos. Entonces lo más seguro es que no nos maten. Pero eso sí, van a traer otras 5 familias a vivir en esta casa. ¿En qué pieza quieren que vivamos? Entonces mi hermana, que era mi compañera del fin del mundo, pues nos mirábamos y decíamos al unísono, dile que en la pieza de los papás que es la más grande. Y empezábamos, entonces así me imaginaba yo también mi vida en ese momento. Y esos apocalipsis nunca pasaron, pero el tema igual, el entrenamiento en fin del mundo y en apocalipsis y en navegar en la incertidumbre seguía. Y después él llegaba a la mesa con un libro de Nostradamus y decía, mire, está muy claro, el hombre del turbante rojo que es fulanito de tal, y el del turbante azul que es fulanito de tal, y el mundo se acaba el año entrante, porque miren las coordenadas que son Nueva York y va a llover fuego del cielo, entonces para que se preparen. Entonces seguía la vida, después llegaba con la bomba H, decían muchachos, inventaron la bomba H, es cuestión de días para que la tiren, para que se prepare, acaba con todos los seres vivos, pero no destruye, digamos, las estructuras, indudablemente faltan días para que la tiren. Entonces este era también yo según mi mente en el 78. Y con lo que les quiero decir es que en ningún momento había crueldad de mi papá, sino que yo entiendo que era la forma como en esa generación tramitaban los miedos. Y era una generación que venía, que eran hijos de los padres que vivieron durante la Gran Depresión, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría en Cuba, en Vietnam, en Corea, y donde esa generación con tecnología que hoy parece rudimentaria, fueron capaces de llegar a la Luna, inventaron los satélites, inventaron las comunicaciones intercontinentales, inventaron la comida rápida, la comida chatarra, la aspiradora, la licuadora, muchas cosas, pero inventaron la bomba atómica. Y aquí vemos una foto donde turistas veían pruebas de la bomba atómica en 1953 y donde las casas se anunciaban inclusive casas para la era atómica, para protegerse. Entonces es apenas entendible que esa era parte de la historia, cuando les tocó ver lo que pasaba en la Segunda Guerra Mundial y el Muro de Berlín, y esta es la tecnología que iba despertando. Miren el futuro como lo pintaban, ese teléfono con botoncitos, y aquí hablaban de que en el futuro podría uno leer el periódico en un televisor. Entonces entendí que había desarrollado unas habilidades importantes para pelechar en la incertidumbre, para encontrar que siempre hay futuro, y que este futuro depende en gran medida de nosotros. Pero también aprendí a dudar de todo, a no creerle ciegamente a lo que me dicen, a preguntarme, a buscar mis propias respuestas,
a entender que muchas de las respuestas de las personas vienen del miedo y que el miedo es uno de los motores del mundo, pero que yo podía escoger cuál era mi motor y tomé la decisión de que no fuera ese el miedo, sino más bien de que no fuera mi motor, sino los sueños. Entonces entendí que la vida es un camino individual, una búsqueda constante de preguntas y respuestas, donde a menudo las preguntas son más importantes que las respuestas. En algún momento alguien me acusó de ser un optimista irredento. Yo no entendí que era eso, no supe si era un insulto, pero después entendí que es un optimista sin remedio. Y entendí que es mejor ser un optimista sin remedio a un pesimista resignado. Entonces, hoy les quiero decir que estamos en un cambio importante, que quizás no es una era de cambio, sino un cambio de era, y que eso es fundamental, pero que precisamente los avances increíbles en todos los campos, desde la medicina hasta la ingeniería, las humanidades, las artes, la construcción de una sociedad más justa y en paz, se ve opacada por la sensación generalizada de que el mundo va mal, o que por lo menos no vamos bien, y este es el tono de las noticias desde 1979 hasta el año 2010. Entonces tengamos presente eso, porque hablamos de un mundo VICA, un mundo FANI, un mundo volátil, incierto, complejo y ambiguo, un mundo frágil, ansioso, no lineal e incomprensible. Y parte del problema es que nuestra capacidad adaptativa es mucho más lenta que el cambio tecnológico. El cambio social, económico, político y regulatorio es mucho más lento precisamente que ese cambio, que es exponencial, y que los seres humanos estamos acostumbrados a un cambio lineal. Entonces necesitamos una nueva capacidad de adaptación, porque hoy es el momento más emocionante de la historia de la humanidad, donde estamos en una época donde estamos rediseñándolo todo, donde todo va a cambiar en la próxima década de una forma muy profunda y nosotros seremos capaces de ser parte de esa transformación, porque quienes estamos vivos hoy podemos llevar las vidas más llenas de sentido como nunca antes en la historia de la humanidad. Entonces vivimos en un mundo extraordinario. Algunos de ustedes todavía no me lo creerán porque precisamente sus conciencias han sido captadas o cooptadas por estos medios de comunicación, pero les voy a dar algunos datos. Son datos y hay que darlos. Entonces miremos, por ejemplo, un niño que nacía en 1914 tenía el 1% de probabilidad de llegar a los 100 años. Un niño que nace en el 2014 tiene 50% de probabilidades. Miremos zapatos. Cuando yo estaba chiquito en los pueblos había gente que no tenía zapatos, hoy todo el mundo tiene zapatos. Esta es la felicidad de un niño en Austria que recibe zapatos en la mitad de la Segunda Guerra Mundial. El agua, simplemente abrir la llave nos permite tener agua potable. Medicamentos que previenen infecciones y enfermedades que antes eran mortales. Y supermercados súper abastecidos, donde encontramos todo tipo de cosas que antes eran impensables inclusive. Pero lo más importante, los teléfonos celulares, que son un ecualizador de oportunidades, que nos permite que todo el mundo tenga acceso a información que antes era imposible de acceder. Cursos, clases, aprendizaje, idiomas, y abre mundos espectaculares, donde podemos ver inclusive que esas profecías bíblicas hoy se han hecho realidad a partir de la tecnología, que la ciencia ficción hoy es realidad, precisamente donde las personas lisiadas pueden volver a caminar a partir de estas piernas mecánicas cibernéticas que permiten que las personas vuelvan a caminar, o precisamente personas con ceguera congénita, con implantes cerebrales que permiten que tengan visión, o sea, vuelven a ver los ciegos. Y finalmente impresión de órganos, que ya hay compañías imprimiendo células en 3D, células hepáticas, que prometen en los próximos años hacer pequeños hígados implantables para recuperar la vida de personas que antes se tenían que morir. Entonces miren estos datos, vamos avanzando efectivamente contra la pobreza extrema. Miren por ejemplo qué porcentaje de la población era pobre en 1800, la línea para allá, 1975 y 2015 con algunos datos adicionales. O sea, hemos sacado a la gran mayoría de la población de la pobreza extrema, sabiendo que en el 2023 todavía el 9% de la población vive bajo esa línea, pero miren en Colombia, el increíble aplanamiento de la línea verde, que es la del 2018, comparada con la del 2002. Miren, por ejemplo, de 8.000 millones de personas, el 85% tienen teléfonos inteligentes, el 80% de electricidad y el 75% de agua tratada. China, al entrar, digamos, al abrirse al capitalismo, logró que 700 millones de chinos salieran de la pobreza extrema. Y África está, digamos, sacudiéndose de esa reputación de ser un continente de la miseria, donde precisamente 6 de las 10 economías de más rápido crecimiento están en África. Pero además, miremos que en el siglo XX el costo de los alimentos se redujo 13 veces, el costo de la energía disminuyó 20 veces, el costo del transporte disminuyó 100 veces, pero el costo de las comunicaciones aún es más impresionante, 1000 veces, una milésima parte, y el ingreso per cápita aumentó 3 veces. En salud también es inimaginable lo que hemos avanzado.
Miren más datos, la mortalidad infantil cayó un 90%, materna 99% y la esperanza de vida aumentó un 100%, se duplicó. Con la terrible viruela, que ya ni siquiera hoy nos preocupa, erradicada, con vacunas que son de bajo costo, tétanos, toxoplasma, difteria y polio, que han salvado más vidas que cualquier tratado de paz. Y donde, por ejemplo, la vacunación con sarampión en 1980 era del 16% y en 2015 es del 85%. La población mundial que sobrevive con menos de 2.000 calorías pasó en el 65 del 51% a 3% en 2005. Esas son cifras muy importantes. Niños que no van al colegio, en 1961 el 41%, hoy es menos del 10%. ¿Quiere decir esto? Que estamos siendo más inteligentes, este es cociente intelectual, esa es educación básica, que hoy se va volviendo un derecho que todos vamos reconociendo que los niños vayan a la escuela. Pero les quiero decir que esto no siempre ha sido así, que de hecho Thomas Hobbes en Inglaterra dijo, la vida básicamente es solitaria, pobre, desagradable, brutal y breve. Y un siglo después, el siglo XVII, Blaise Pascal describió la vida como un inmenso valle de lágrimas. ¿Quién no ha ido a la mamá o a las abuelitas decir, este es un valle de lágrimas, mijito? Eso se lo debemos a Blaise Pascal. La humanidad es grande, escribió, porque se sabe miserable. Entonces, les tengo una noticia, es que el ser humano no fue diseñado para ser ni saludable, ni longevo, ni feliz. Sin embargo, aparecemos tarde en la escala evolutiva, digamos al final de todos los seres que han pasado por la Tierra, pero hoy vivimos más de 76 años. Además tenemos acceso ilimitado a energía, como alimentos ultraprocesados de mala calidad que de hecho son tóxicos, y un mayor nivel de conciencia. Entonces, ¿qué hacemos con todo eso? Y ese es parte del reto que tenemos. Y acordémonos que el 99% de la historia, el 99% de los seres humanos, era pobre, hambriento, saludable, asustado, estúpido y enfermo. Pero eso ha cambiado en los últimos 200 años. Y una gran cantidad, millones de personas, hoy son prósperos o somos prósperos, bien nutridos, limpios, seguros, inteligentes, saludables, en ocasiones hermosos o con estilo como yo. Miren, hoy se enferma más gente por sobrepeso y por obesidad que por desnutrición. Hoy nos enfermamos por exceso de noticias que nos dan ansiedad y depresión que por falta de información. Entonces, para ir llegando al final, les quiero preguntar qué es esto. Y les doy 4 segundos para que piensen qué es esto. Pues esta es la vida de una persona de 90 años, reflejada así de simple, así de poquito. Y alguna vez le pregunté a un hombre mayor, ¿cuántos años tienes? Y él me dice, debo tener unos 20 o 25. Y le digo, ¿cómo así? Y me dice, sí, porque tengo 65, los que viví ya no los tengo los que me faltan por vivir, que pueden ser 20 o 25 en el mejor de los casos. Entonces aquí la pregunta es, promedio de vida en Colombia es 76 años, ¿dónde está cada uno de ustedes? ¿Y cómo quiere vivir la vida, el tiempo que le queda? Yo voy a vivir 103 años, la gente piensa que estoy bromeando, pero esto implica unas grandes responsabilidades. ¿Cómo quiero alimentarme? ¿Cómo quiero cuidar mi cuerpo? ¿Qué quiero leer? ¿Con quién me quiero relacionar? ¿Cómo me voy a mantener interesante para tener amigos cuando tenga 101 años? ¿Cómo voy a correr mi última maratón de 42 kilómetros cuando tenga 100 años? Entonces nos damos cuenta que estamos entrando a esta era de prosperidad, donde si no somos capaces de tener un trabajo interior va a ser difícil porque en vez de una bendición va a ser una maldición. Necesitamos un tema de trabajo interior para buscar ese camino a la felicidad, que tiene 2 recursos altamente renovables, porque son hábitos que se pueden cultivar, y son el propósito y la gratitud. El propósito y la gratitud. Entonces, quiero hablarles de 8 libros esenciales para la construcción del optimismo basado en evidencia y del posibilismo. Estos 3 son fundamentales, los 3 tienen abordajes distintos, pero me han permitido construir ese camino. Estos otros 3 también son bastante importantes como referente, y aquí pues quiero hablarles de también, o mencionarles Moonshots y de Bruce Mau, que son fundamentales, que nos van mostrando que la vida es un poquito distinta. Entonces termino con 10 principios para vivir desde el optimismo basado, y quiero decirles que nadie sabe el futuro. Eso es lo primero. El primero es, ni siquiera mi papá conoce el futuro. Optimismo basado en evidencia, se me fue la paloma, ahí está. Alimenta tu mente con la información correcta, los libros que les acabo de mencionar. Aprendamos de nuestro pasado, leamos la información correcta que nos permite objetivamente ver el sufrimiento que ha tenido la especie humana para llegar allá. Mantengámonos curiosos, las preguntas son más importantes que las respuestas. Elijo ver los avances y no lo que me falta. Cuando me falta, digamos, esa capacidad de levantarme y de creer, busco el optimismo basado en evidencia. Veo que cuando hay voluntad y esperanza, y que está funcionando, lo que estamos haciendo está funcionando y que los cínicos no tienen lugar. Es decir, aquellos que dicen que es imposible.
no me resigno, no acepto la injusticia, la pobreza, la corrupción, el dolor. Memento mori, recuerda que vas a morir. Y finalmente, lo realmente valioso es lo que haces por los demás. Entonces, hoy sabemos que nuestra humanidad depende de los otros, sabemos que nuestra sobrevivencia depende de los otros y que por eso llega un momento en que la humanidad está llamada a cambiar un nuevo nivel de conciencia, un momento en el que tenemos que despojarnos del miedo y darnos esperanza el uno al otro. Y el momento es ahora. Muchas gracias.